Bueno, hermanos, vamos a orar primeramente, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo a compartir su palabra y que sea Él quien nos dirija. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, gracias por este día. Te pido que me ayudes a compartir tu palabra con denuedo, Señor, que sea para tu gloria y para tu honra y para edificación de esta iglesia, Padre, y que tú seas exaltado, Señor, en todo, Señor. Gracias te doy por las personas que están aquí, Señor. Gracias por todo, Padre, y permite que tu siervo pueda compartir tu palabra con denuedo, Señor, y con la verdad de tu palabra, Señor, para que seamos transformados, Señor, para que seamos cada día más como nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a ubicarnos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 31 al 34. Y antes de comenzar a leer, vamos a dar un poquito de contexto sobre lo que hemos estado hablando, ¿verdad? En el capítulo 17, Jesús nos habló de aquellas cosas que sucederían en el futuro. Nos habló de su segunda venida y nos habló también del establecimiento de su reino, ¿verdad? Eso lo vimos en el capítulo 17. En el capítulo 18, en los versículos del 1 al 7, Jesús nos contó una parábola, la parábola de la viuda y del juez injusto. Y con esta parábola Jesús nos enseñó sobre la necesidad de estar orando siempre por su venida y también de no desmayar en la oración. En los versículos del 9 al 14 del capítulo 18 de Lucas, Jesús nos dijo también la parábola del fariseo y del publicano. Y con esta parábola Jesús nos enseñó nos mostró quiénes estarían en su reino. Solo aquellos que se humillaban, que reconocían su pecado y clamaban a Dios por perdón y salvación es que estarían en el reino de Dios. Solo aquellos que se humillan, los orgullosos, estaban fuera. En los versículos del 15 al 17, Jesús puso como ejemplo a los niños y nos enseñó el ejemplo de humildad de los niños. Porque un niño, ¿qué puede hacer para salvarse? ¿Puede creer un niño pequeñito en brazos? No, ¿verdad? No puede hacer nada para salvarse, solo recibir la gracia de Dios, solo recibir su gracia. De igual manera, los creyentes tenemos que ser como niños, no por nuestras obras, no por lo que puedo hacer, sino por la gracia de Dios es que podemos ser salvados, solo por su pura gracia. En los versículos del 18 a 30, un joven rico se le acercó a Jesús preguntándole: Maestro bueno, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dijo: bueno, los mandamientos sabes. Entonces le mencionó una serie de mandamientos: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Y entonces él dijo: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo: te falta una cosa. Y le dice, como él era rico, le dijo: anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme, ¿verdad? Y este joven rico se fue muy triste. Con esto nos daba a entender que aquellos que confían en sus riquezas no estarán en el reino de Dios, no estarán en el reino de Dios. Y hoy vamos a continuar con los versículos del 31 al 34. Y estos versículos nos hablan de lo que le iba a acontecer a Jesús en Jerusalén. Jesús iba rumbo a Jerusalén, había firmado su rostro para ir a Jerusalén. Entonces él le dice a sus discípulos lo que le va a acontecer en Jerusalén. Y Jesús predice su muerte y resurrección. Ahora, las personas podrían pensar que lo que sucedió en la cruz fue algo trágico y fue algo que no debió pasar. Pero yo les quiero decir que lo que sucedió en la cruz fue algo maravilloso y fue algo que estaba planificado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y quiero que me acompañen a Primera de Pedro 1, 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20, si me acompañan. Dice así. ¿Lo tienen, hermanos? Búsquenlo, porque lo voy a esperar, porque no me lo buscan algunas veces.
Primera de Pedro 1, 18 al 20 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Miren que Pedro está diciendo que este plan fue concebido desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que el mundo fuese creado, Cristo ya había sido planificado que Cristo iba a morir en la cruz. Y dice que se manifestó a su debido tiempo. O sea, Cristo vino al tiempo indicado. Y dice que fue por amor a los pecadores, por amor a aquellos pecadores, por amor a aquellos que iba a salvar nuestro Señor Jesucristo. Jesús también habló sobre esto que le iba a acontecer, o sea, esto de entregar su vida. Él dijo en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18, dice: nadie me la quita, hablando de su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, dijo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, a Jesucristo nadie le quitó su vida, Él la entregó. Él la entregó. Fue algo que estaba planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y es interesante que Él dice: este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, el Padre, Dios Padre, quería que Jesús diera su vida en la cruz. Quería que su Hijo entregara su vida en la cruz. Y yo quiero preguntarte: ¿y tú estarías entregando a tu Hijo por un montón de ladrones, pecadores, por un montón de mentirosos, asesinos? Dios sí estuvo dispuesto a entregar su vida, pero Jesús también estuvo dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Y yo te pregunto: ¿y tú, como creyente, como persona que ha conocido al Señor, estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Saben? ¿Para qué estás aquí? Estás aquí porque quieres hacer la voluntad de Dios, no para hacer tu voluntad. Y eso es lo que Jesús nos dejó de ejemplo. Ahora bien, este suceso de la muerte en la cruz fue maravilloso para nosotros, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, con su gran amor con que nos amó, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, que ahora nosotros podemos gozar de una vida eterna junto a nuestro Dios, una vida eterna en la cual gozaremos de estar de la presencia de Dios. Y no solo eso, sino que no tendremos miedo al castigo eterno, no tendremos miedo a la esclavitud del pecado, no tendremos miedo a las consecuencias del pecado, porque Cristo ya pagó nuestra deuda. Por eso para nosotros es algo de gran gozo. En esa cruz Cristo pagó nuestras deudas. En esa cruz fuimos salvados por gracia. En esa cruz fuimos perdonados. En esa cruz fuimos reconciliados con Dios. En esa cruz fuimos amados. En esa cruz fuimos perdonados. En esa cruz fuimos redimidos. Esa cruz es lo más maravilloso para nosotros. Esa cruz es lo mejor para nuestras vidas. Pero los discípulos de Jesús no entendían esto. De hecho, los discípulos de Jesús pensaban que Jesús iba a establecer un reino terrenal, que Él iba a establecer su reino en la tierra, y que después de establecer su reino, ¿verdad?, iba a exaltar la nación, iba a librarlos del imperio romano. Y no solo eso, sino que también, o sea, Jerusalén iba a ser, o mejor dicho, Israel iba a ser la nación más grande sobre toda la tierra. Entonces los discípulos de Jesús no entendían esto. De hecho, ellos estaban peleando por quién iba a estar al lado izquierdo o al lado derecho de nuestro Señor Jesucristo. Estaban peleando los lugares de honor, pero no entendían que Jesús tenía que morir. No entendían que Jesús tenía que ir a la cruz y pagar por nuestra deuda. Jesús no solo se los dijo una vez, se los dijo 3 veces. Y vamos a ir al texto, cómo Jesús nos habla de los acontecimientos que le iban a suceder
en Jerusalén. Dice Lucas 18, versículos 31 al 34, dice así: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Entonces, como les decía, Jesús predice su muerte y su resurrección, y hay 3 puntos en los cuales vamos a ver. Uno es que estaba escrito, todo esto estaba escrito. 2, Jesús les dice esto es lo que sucederá. Y 3, ellos no comprendieron. Entonces vamos a ver lo primero, que esto estaba escrito, esto es lo que le iba a suceder a Jesús, estaba escrito. Dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entonces dice: tomando Jesús a los 12. ¿Quiénes eran estos 12? Eran aquellos 12 discípulos que Jesús había escogido para que estuvieran cerca de Él, para tenerlos cerca a ellos y para que difundieran su mensaje. Eran aquellos 12 apóstoles. Jesús les llamó apóstoles, que significa enviados. Y estos 12 apóstoles eran Simón, ¿verdad?, llamado Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas el Iscariote, el que le iba a traicionar, ¿verdad? A este grupo de 12 dice que los tomó aparte, o sea, que los llevó a un lugar aparte y les comenzó a decir acerca de las cosas que le iban a suceder en Jerusalén. Y no era la primera vez, había 2 ocasiones antes en las cuales les había hablado sobre esto. Entonces Jesús les dijo a ellos: he aquí subimos a Jerusalén. Quiero decirles que Jerusalén queda en un lugar alto, queda aproximadamente a 777 metros sobre el nivel del mar. O sea que cualquier persona que viajara de Israel a Jerusalén decía: vamos a subir a Jerusalén, de donde sea, porque Jerusalén quedaba en un lugar alto. Ahora, ¿por qué Jesús se dirige a Jerusalén? ¿Por qué va a Jerusalén? Y lo que quiero decirles es que Jesús tenía una misión. Jesús tenía una misión que cumplir, una misión fundamental. Esa misión era la de morir en la cruz para pagar por los pecados de aquellos que iba a salvar, para pagar los pecados de nosotros, los pecadores. Por eso vino Jesús a esta tierra, por eso vino para morir. Jesús nació para morir en esa cruz. Ese era el propósito. Él venía a salvarnos a nosotros, los pecadores. Por este motivo se dirigía a Jerusalén. Por eso afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque Él iba a dar ahí su vida en esa cruz. Y esto era voluntad de Dios Padre, porque en Juan 10:18 dice: nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y más adelante dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Él iba a hacer la voluntad de su Padre. Él vino también a este mundo para cumplir la voluntad de Dios Padre. Yo te digo: ¿y tú por qué estás aquí? ¿Has venido a hacer la voluntad de tu Dios? ¿Por qué estamos aquí? Es para cumplir con su voluntad. Y yo te quiero decir, su voluntad está revelada aquí. Dios ya te reveló su voluntad, pero Dios quiere que la conozcas, que pases tiempo en la palabra conociendo su voluntad. No es que Dios te va a hablar de una forma audible. Aquí está su voluntad, lo que Él quiere para ti. Pero si no quieres hacer su voluntad, no te engañes. Posiblemente lo más seguro es que no seas de Cristo, que no hayas recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Todo creyente verdadero anhela hacer la voluntad de Dios Padre, de Dios, de nuestro Señor Jesucristo.
Y cuando le fallamos, nos sentimos mal, muy mal. La voluntad de Dios Padre era que Jesús muriera en Jerusalén. Y Él dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Todo esto estaba escrito. Todo lo que le iba a acontecer a Jesucristo estaba escrito en la palabra de Dios. En ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento. En ese tiempo tenían el Antiguo Testamento. Y todo eso que le iba a acontecer a Jesús de morir en la cruz estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y Jesús cumplió, o sea, se dice que los estudiosos han visto cuántas profecías cumplió Jesús, y se dice que cumplió más de 300 profecías, y algunos dicen que cumplió hasta 400 profecías. Algunas de estas profecías tratan, son aspectos de su vida, como de su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. Y vamos a ver algunas de esas profecías que están en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el lugar de nacimiento. ¿Dónde estaba escrito que él iba a nacer? Bueno, Miqueas 5:2 dice que él iba a nacer en Belén de Judea. Y vimos que esto se cumplió en Jesús, porque en Lucas capítulo 2 versículos del 1 al 7 se nos narra del censo que se hizo en todo Israel, para que todos fueran a su lugar de origen. Y María y José fueron a Belén, y estando en Belén nace Jesús. Ahí nació, y él cumplió esa profecía. Su linaje, se dice que él iba a ser del linaje de David, y eso lo encontramos en Isaías 11:1. Y es bien interesante. En Mateo 1:1 se dice que Jesús es linaje o hijo de David, hijo de Abraham, se menciona. Entonces, en pocas palabras, él desciende de David. Él es descendiente de David. Su nacimiento, se dice que en Isaías 7:14 se dice que él iba a nacer de una virgen. Y en Lucas 1:34 al 35 vemos el anuncio del ángel a María, y le dice: vas a concebir del Espíritu Santo, vas a concebir por obra del Espíritu Santo. Y le dice: yo no conozco varón. Era un nacimiento virginal, o sea, y Jesús cumplió esa profecía. Su muerte, se menciona que el Mesías iba a ser traicionado en Salmos 41:9, vendido por 30 piezas de plata en Zacarías 11:12 al 13, y que sufriría una muerte violenta. Y yo te quiero decir que en Salmo 22 se encuentra todo eso. Pero Salmo 22 es tan claro sobre Jesucristo, y este salmo fue escrito 1000 años antes de Jesucristo. Y ese salmo es tan, pero tan detallado, que comienza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esas son las palabras de Jesús en la cruz también. No solo eso, se dice que en el Salmo 22 dice que sobre su ropa echarán suertes. Es David hablando, pero ¿sobre quién echaron suertes en la cruz? ¿Sobre quién echaron suertes? ¿Sobre qué? ¿La ropa de quién? Sobre la ropa de Jesucristo, sobre la túnica de Jesucristo echaron suertes. Hay tantas descripciones ahí que o sea, no podemos equivocarnos. El Salmo 22 fue escrito 1000 años antes de Cristo. Pero también en Salmo 16:10 se habla acerca de la resurrección, de que el Mesías no iba a resucitar. Y lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, que al tercer día resucitó. Todo esto estaba escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo. Algo bien interesante en este versículo 31 dice: y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y este título lo utilizó Jesucristo para referirse a sí mismo. Cuando Él se llama a sí mismo Hijo de Hombre, está tomando ese título de Daniel. En Daniel 7:13, Daniel fue escrito como unos 600, 700 años antes de Cristo, y Daniel tuvo una visión acerca de 4 bestias que surgían del mar.
y tuvo una visión de un rey majestuoso, de un rey que él le llamó el anciano de días. Pero también Daniel vio a uno que era como un hijo de hombre, a uno como en una forma humana, un hijo de hombre al cual se le dio dominio y se le dio dominio sobre todo y se le dio un reino eterno. ¿Saben quién es ese hijo de hombre? Jesús dijo: yo soy el hijo del hombre. O sea, con este título que Jesús estaba dando a sí mismo, Él está diciendo: yo soy aquel que tiene dominio sobre todo. También estaba diciendo: yo soy el que tiene un reino eterno. En otras palabras, está diciendo: yo soy Dios, porque el único que domina sobre todo es Dios, y el único que tiene un reino eterno es Dios. Este que iba a morir en la cruz no era cualquier hombre. Este que iba a morir en la cruz es Dios Hijo encarnado y muriendo en la cruz por nuestros pecados. No es el sacrificio de cualquier persona, es Dios. Y saben, ¿qué es lo que aprendemos sobre todo esto? Primero, Jesús cumplió las promesas, o sea, lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Jesús cumplió todas esas promesas de un Mesías. Jesús va a cumplir su palabra en un futuro también. Él nos prometió regresar, Jesús lo va a cumplir. Eso es lo que aprendemos. Segundo, Jesús cumplió la voluntad de su Padre y lo hizo hasta el punto de morir en la cruz. Lo que aprendemos es que nosotros debemos hacer la voluntad de nuestro Dios, negarnos a nosotros mismos y cumplir con lo que Él quiere. Muchas veces ni queremos venir a la iglesia, muchas veces ni queremos servir en la iglesia. ¿Por qué? Dios te ha revelado su voluntad aquí, ¿verdad? Nos ha hecho siervos, somos servidores, nos ha hecho hijos también, tenemos las promesas de una herencia eterna. Pero Él quiere que hagas su voluntad. Y número 3, Jesús es Dios. Jesús no es cualquier persona que murió en la cruz. Jesús es Dios, pero vino a esta tierra, se encarnó para morir por nuestros pecados. Debemos exaltarlo y glorificarlo como nuestro Dios, Ahora bien, también Jesús especificó aquellas cosas que le iban a suceder. Él les dijo a sus discípulos: esto es lo que sucederá. Y en versículos 32 al 33 los podemos ver. Dice: pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús les dijo a sus discípulos: todo esto es lo que va a acontecer con respecto a mí. Primero, lo que va a acontecer es un sufrimiento por una traición. Creo que me está fallando. Sí. Un sufrimiento por una traición. Yo quiero decirles que lo primero que podemos ver es que Jesús fue traicionado. Y cuando dice el versículo: pues será entregado a los gentiles. Y esa palabra entregado en el griego es, a ver si lo pronuncio bien, paradidomi, que este verbo se utiliza o significa dar algo a otra persona o entregarlo en poder de otra persona. Jesús fue entregado, o sea, Jesús fue traicionado. Uno de sus discípulos, uno que estaba muy cerca, vino y lo entregó en manos de las autoridades. Jesús fue entregado. Significa que Él fue traicionado. Como les decía, uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles, uno de los que estaba cercano a Él, vino y le traicionó y le entregó a las autoridades religiosas. Y no solo a las autoridades religiosas, sino que vinieron las autoridades religiosas, o sea, los judíos, los líderes religiosos, y lo entregaron a los gentiles, lo entregaron a Pilato y a los soldados romanos para que lo mataran.
Número 2, Jesús tuvo un sufrimiento por humillación, sufrió siendo humillado, sufrió siendo humillado. La idea aquí, bueno, dice, además, el versículo dice que iba a ser escarnecido y afrentado y escupido. Y saben, escarnecido quiere decir que se iban a burlar de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, se iban a burlar de él. Jesús sufrió burla de los hombres que lo fueron a traer en el huerto de Getsemaní, sufrió burlas de Herodes y de sus soldados, sufrió burlas del gobernador y de los soldados, sufrió burlas de los principales sacerdotes. Aún durante estaba en la cruz, en Mateo 27:40 nos dice que Jesús, que le decían a Jesús: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, desciende. Y hacían burla de él. Todas estas personas se burlaron. Él fue escarnecido, se burlaron de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo se burlaron, dice que fue afrentado, y la idea de ser afrentado es que se habló mal de él. Se habló mal de él. De hecho, mientras Jesús estaba siendo acusado por los fariseos, se levantaron falsos testigos diciendo: tú dijiste que en 3 días ibas a destruir, que ibas a destruir el templo y en 3 días y que lo ibas a reedificar en 3 días. Y eso no es lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: si alguien destruye este templo, en 3 días lo reedificaré, dijo él. Pero se levantaron falsos testigos hablando mal contra nuestro Señor. Y no solo hablaban mal, de hecho, la única acusación, lo único que le pudieron probar a nuestro Señor Jesucristo, ¿saben qué fue? Le dijeron: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él dijo: sí, yo soy el Hijo de Dios. Y eso fue lo único que le pudieron probar. Y por eso, porque él dijo que él era el Hijo de Dios, por eso fue crucificado, por eso fue muerto. Pero además de eso, dice, le golpearon y le escupieron. Imagínense todos aquellos líderes religiosos pasando uno por uno, escupiendo la cara de nuestro Señor Jesucristo, diciendo: ha blasfemado, y le golpeaban. También podemos ver los sufrimientos por dolor físico y por muerte. Dice el versículo 33: y después que le hayan azotado, le matarán. Después de que le hayan azotado, le matarán. Jesús fue azotado gravemente. O sea, Isaías 53, 4 al 5 nos dice que Jesús dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados. Ustedes saben qué es cuando dice molido por nuestros pecados. Jesús fue azotado, molido por nuestros pecados. Él, bueno, en el comentario de MacArthur del Evangelio de Lucas dice que Jesús fue brutalmente azotado con un látigo, y este látigo tenía múltiples correas en cuyos extremos había atados pedazos de vidrio, hueso, roca y metal. Tan severo era el daño de tal flagelación que muchos morían mientras padecían. O sea, imagínense todo su cuerpo golpeado, desgarrado, molido por nuestros pecados. Era tan severo que solo pensar, él no era cualquier persona, él es Dios. Una persona común no importaría tanto, pero él es Dios, el Hijo de Dios, inocente, santo, puro, sin mancha, a morir en una cruz por nuestros pecados. Pero también nos dice en Isaías 53, 7 que él no dijo nada mientras estaba siendo golpeado, mientras estaba siendo crucificado. No abrió su boca para maldecir a las personas. Dice Isaías 53, 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Escupido, golpeado, azotado, horadado. O sea, le abrieron hoyos, le clavaron clavos en sus manos y en sus pies.
No dijo nada contra todos aquellos que hacían esto. Enmudeció. Y eso es por amor a ti, hermano. ¿No lo has entendido? ¿No lo has comprendido? ¿Te has preguntado cuánto vale tu vida? No valemos porque tengamos valor en sí mismos. Valemos por lo que Jesús hizo. La cruz fue el momento más angustioso para nuestro Señor Jesucristo. Fue un tiempo de angustia física, fue un tiempo de angustia espiritual, porque todos nuestros pecados fueron ahí clavados. Jesús cargó con todo el peso de nuestros pecados. Es algo espiritual también. Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, no, es algo espiritual en el sentido de que nuestro pecado fue atribuido a Él y su justicia nos fue dada a nosotros. En Zacarías 12:10 es Dios hablando y dice Dios aquí: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pero este Dios en el Antiguo Testamento, pero el único que traspasaron, ¿quién fue? ¿Quién fue traspasado por una lanza en una cruz? Nuestro Señor. ¿Quién es Jesús? Es Dios. No solo es un hombre común, es Dios mismo. Pero lo bueno de todo esto es que al tercer día, Él había dicho: más al tercer día resucitará. Esta es la buena noticia para nosotros. Sin la resurrección no tendríamos esperanza. Sin la resurrección mejor comamos y bebamos y vayamos allá afuera a hacer lo que queremos. Era la buena noticia. Jesús no se quedó en la tumba. Y esto también estaba escrito en Isaías, en Salmos. Perdón, aquí no es Salmos. En Isaías 53:10 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. Este versículo dice que cuando haya puesto su vida en expiación, o sea, Jesús puso su vida en la cruz, murió, fue enterrado, pero dice que después de que haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. ¿Cómo verá linaje? ¿Cómo va a vivir por largos días? Si no hubiese resucitado, no podría cumplirse todo esto. Jesús resucitó al tercer día, se levantó de los muertos. En Salmos 16:10, David escribió sobre él, es un salmo de él, pero hablando de un futuro. Dice David: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, David sí murió y David fue enterrado, vio corrupción, porque su cuerpo murió. Pero es interesante que David no está hablando de él mismo, no está diciendo de él mismo. Él está hablando del Mesías. El Mesías no iba a ser dejado, no iba a haber corrupción, o sea, no iba a ser dejado su cuerpo en la tumba, sino que iba a resucitar. Y eso estaba escrito en el Antiguo Testamento: el Mesías iba a resucitar. Jesús resucitó al tercer día. De hecho, en Mateo 12:40, Él mismo lo predijo antes de que sucediera. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, no más. Solo 3 días y 3 noches, y luego iba a resucitar. O sea, Jonás, ¿cuánto estuvo en el vientre del pez? 3 días, 3 noches. Jesús, ¿cuánto estuvo en la tumba? 3 días. Todo esto, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, hay profecías que nos hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirte, ¿qué aprendemos de esto? Primero, Jesús tiene el poder sobre la muerte, porque Jesús resucitó y venció la muerte. Y así como venció la muerte, tiene el poder para darnos vida a nosotros, para resucitarnos de la muerte. Segundo,
Jesús sufrió muchas cosas por hacer la voluntad de Dios Padre. Dios te llama también a sufrir. Nuestro Señor te dice, toma tu cruz y sígueme. Te llama a sufrir por su causa. Tenemos que sufrir. Tenemos que negarnos. Sufrirnos es negarnos a nosotros mismos. ¿O no? Sí, ¿verdad? No los miro ahí como que están durmiendo, hermanos, algunos aquí. No, si estuviéramos en un tercer piso y se me cae uno ahí, no lo voy a resucitar yo porque no tengo ese poder. Hermano, nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros. También nos dejó ejemplo para sufrir. Yo sé que algunas veces el hecho de venir a la iglesia, algunas veces es negarse a uno mismo, ¿verdad? Y debería ser motivo de gozo, pero algunas veces es difícil cuando venimos cansados y agotados. El hecho de compartir el evangelio también puede ser de sufrimiento, porque uno va y le dice, si quiere compartir la palabra de Dios, no, váyase, no moleste. Es causa de sufrimiento. A usted nunca le han dicho eso, ¿verdad? Porque nunca ha compartido el evangelio, yo creo. Ajá. No, ¿verdad? Nunca le han dicho, no váyase. Es sufrir por causa de Cristo. Incluso cuando sirve uno, está sirviendo en la iglesia, también es motivo de negarse, porque usted tiene que levantarse más temprano para venir y estar aquí, tiene que hacer muchas cosas, negarse por la causa de Cristo. Pero algunas veces pensamos, venir a la iglesia, no, es que le hago un favor al pastor porque estoy llegando a la iglesia. Es a Cristo a quien servimos, ¿verdad? ¿O no? Y yo te pregunto, ¿estás siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿Estás sufriendo por hacer su voluntad? Yo te quiero animar a hacerlo, a servir, a vivir para Cristo. Ahora, Jesús les habló claramente de lo que les iba a acontecer, ¿verdad? Pero también en el versículo 34, Él les dijo, o mejor dicho, se dice de ellos que... Pero ellos, dice, no comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. Ahora, ¿por qué ellos no comprendieron? Yo les quiero decir por dos razones. Un concepto mal del Mesías. Ellos tenían un concepto del Mesías como un líder político, militar, ¿verdad? Un líder que venía a exaltar la nación, un líder que venía a librarlos del imperio romano. No esperaban que muriera en la cruz. No esperaran que el Mesías iba a morir en la cruz. Tenía un concepto totalmente errado de lo que venía a ser Jesucristo, de cómo venía a establecer su reino, porque Él venía a establecer el reino en el corazón de las personas, venía a reinar sobre las personas. Lo otro es que Dios no les dio el comprender esta verdad a los discípulos, porque quiero decirles que en el versículo dice, esta palabra les era encubierta, o sea, les era oculta. Es como cuando usted empieza a leer algo y dice, no lo entiendo, como cuando está leyendo algo de química para estudiar, cuando estudiaba, no lo entiendo, y por más que lo lea, no lo entiendo. O cuando tenía un problema de matemáticas, ahí una ecuación, y el maestro le decía cómo era todo, y no lo entiendo, maestro, no sé qué pasa, no lo entiendo. Ellos no les entraba, y Dios no les reveló esto, no les abrió el entendimiento para que lo comprendieran, los dejó sin comprender. Yo te quiero poner otro ejemplo más claro. Un familiar que hace poco partió, era una persona que se le hablaba la palabra de Dios y se enojaba, se molestaba con nosotros cuando le hablábamos. Él después dijo, yo no comprendía cuando me hablabas. Le dijo a su hijo, no comprendía cuando me hablabas, más bien me enojaba. No, me enojaba, y ahora no sé por qué lo hacía. Pero saben, al final recibió a Cristo y partió con Cristo. Y eso es lo mejor, que lo vimos, que él comprendió, entendió que Cristo obró en su corazón para salvarle. Yo te quiero decir, ¿no has entendido que Cristo te ama?
y que quiere salvarte. ¿No has entendido que murió en la cruz para salvarte? ¿No has entendido que esto era parte del plan para salvarte? Yo te quiero decir, ruego que lo entiendas. Yo no entendía por qué estaba aquí en este mundo. Yo dije, Señor, ¿será que tú me trajiste a este mundo para sufrir? No entiendo esta vida. Hasta que le dije, Señor, Jesús es mi Señor. Y Él obró en mi corazón. Y todavía me sigue cambiando, pero entendí que Él me amaba y entendí que Él pagó en una cruz por mis pecados. ¿Entiendes tú esto? Que Cristo te ama y que quiere salvarte y que hoy es el día, no mañana, no pasado. Hoy es el día para salvarte. Cristo te ama y quiero decirlo aquí, Cristo te ama y tenía este plan preparado desde antes de la fundación del mundo. No endurezcas tu corazón, no te quedes sin entender y si estás sin entender, pídele a Jesús, hermanos, pídele a Jesús que te haga entender estas verdades. Voy a terminar con estas conclusiones. Jesús cumplió las promesas hechas mucho tiempo antes. Jesús es capaz de cumplirlas hoy. O sea, Jesús cumplió estas promesas mucho tiempo antes de que sucedieran. Y Jesús es capaz de cumplirlas hoy. Jesús va a cumplir esas promesas de que un día va a regresar por nosotros. Eso quiero que te quede claro. Y lo otro es que el sufrimiento de Jesucristo es ejemplo para nosotros. Debemos sufrir por causa de Cristo, pero también es cierto que un día reinaremos con Él, estaremos en su reino con Él. Amén. Yo quiero animarte, hermano, si no has entendido esto, que le pidas al Señor que abra tu corazón. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por este día. Gracias por todo, Padre. Te pido por esta congregación aquí, por estas personas aquí, que seas tú obrando en los corazones de cada una de las personas aquí. Te pido que obres, Padre. Te pido que obres en cada una de estas personas. Señor, sé que aquí hay personas aquí, Señor, que han escuchado tu mensaje. Te pido que le abras el entendimiento para que comprendan este mensaje y lo reciban con gozo y te reciban a ti como Señor y Salvador. Te lo ruego, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús.